Bienvenidos a tu programa En la Mira de la Ley. Hoy tenemos un invitado espectacular, una persona que ha hecho historia en este país, una persona que nos trajo la paz, una persona a la que muchos peruanos estamos agradecidos, una persona que no nos va a hablar hoy día de un libro que escribió, que leyó por allí, sino de lo que hizo, una persona que va a dejar un legado en nuestro país y no es más que una persona espectacular como el señor Benedicto Jiménez. Buenas noches, Benedicto. Buenas noches, Miguel Ángel, ¿cómo estamos? Benedicto, te hemos invitado porque queremos conocer tu experiencia y qué es lo que piensas sobre un problema que nos está aquejando en principio a todo el Perú ya, que es el tema de la inseguridad ciudadana, y vemos que quien causa esta inseguridad ciudadana ya no es cualquier crimen, sino es el crimen organizado. ¿Cuál es tu punto de vista sobre el crimen organizado y la inseguridad ciudadana, Benedicto? Bueno, es una amenaza emergente en la seguridad nacional. El crimen organizado transnacional de las bandas extranjeras que han llegado al Perú, más o menos llegaron en el 2016-2017. O sea, de la mano de las migraciones venezolanas y ecuatorianos y también colombianos. O sea, tenemos la presencia de unas 35 bandas criminales en nuestro país, entre venezolanos, ecuatorianos, colombianos. Mire, qué coincidente lo que usted dice. Justo veía ayer en las noticias que han desarticulado a unos extorsionadores y dentro de esta banda había peruanos, venezolanos, colombianos y ecuatorianos. Y justamente coincide con lo que nos comentas. Bueno, Miguel Ángel, yo cuando analizo este tema de los allanamientos a los búnkeres, ¿cuántos búnkeres han allanado la policía? Pues habrá allanado unos 6 o 7 búnkeres, han detenido venezolanos, colombianos, y los sueltan los jueces y fiscales. Los jueces los sueltan porque dice que no hay elemento de convicción. Yo quisiera tocar otro ángulo de producto de nuestra experiencia. Nosotros teníamos un principio que se llamaba vencer sin luchar. Vencer sin luchar. Un principio que se llama vencer sin luchar. O sea, más o menos esto que viene de Sun Tzu. Así es. La fuerza es el último recurso. Primero la inteligencia, la astucia y la habilidad. La fuerza es el último recurso. Primero es la inteligencia, la astucia y la habilidad. Por ejemplo, yo puedo utilizar a la policía para que allanen estos búnkeres y me identifiquen quiénes son y cuál es su situación jurídica. Hasta ahí me interesa conocer. Y después viene la siguiente fase, que viene a ser la recopilación de informantes y confidentes y seguimiento y vigilancia. A mí me interesa vigilarlos y seguirlos. Cojo de 60, cojo a 5, aparte de que he logrado confidentes e informantes, cojo a 5 y reconstruyo su vida. ¿Dónde van? ¿Con quién van? ¿Dónde viven? ¿Cuáles son sus redes? Llego a las cabezas y ahí golpeo. Para eso ya tengo filmaciones, fotografías, tengo toda su vida. Entonces, cuando ya se trabaja así con inteligencia operativa, no hay ningún fiscal que te va a decir que se vayan a su casa. Justamente, Benedicto, en alguna etapa de nuestro país, las Fuerzas Armadas y la policía trabajaba mucho en el tema de inteligencia. Básicamente, la inteligencia era una de las fuerzas más importantes y creo que tuvo muchos logros en su momento, pero hoy día el Estado peruano tiene equipos formados en inteligencia, tiene equipos que están haciendo desarrollo de inteligencia justamente para que logren estos objetivos, o al menos sigan este camino, justamente que usted lo dice, que los que algún conocimiento de inteligencia tenemos, sabemos que hay un camino que seguir. Claro, se han creado grupos, le han puesto el nombre de GEIN, ¿no? Incluso la municipalidad ha creado un grupo que se llama GEIN con M, Grupo Especial de Inteligencia Metropolitano. Pero no es la esencia ni la naturaleza de estos grupos de inteligencia que lucharon contra el terrorismo. No es lo mismo.
Es toda una estructura moderna, tecnificada con principios. Otro principio, por ejemplo, de Sun Tzu es: primero te investigo y luego te capturo. Primero te investigo y luego te capturo. Claro, primero reúnes las pruebas y después lo detienes. Que eso sería lo lógico, pero estamos acostumbrados a escuchar el sistema inverso, que la fiscalía, la policía, primero te captura y luego quiere reunir las pruebas. Es más, quiere lograr una autoinculpación. Claro, cuando se aplica la inversa a eso, pasa con lo mismo que la prisión preventiva, por ejemplo, ¿no? Te capturo, te mando 3 años de prisión preventiva y ahí comienzo a investigarte. A ver qué encuentro. O sea, utilizan la investigación como instrumento. Y a los 2 meses te visito al penal y te digo: acógete a la colaboración y te vas de arresto domiciliario. O sea, se utiliza como instrumento para investigar y como coacción. Eso está prohibido. Claro, porque contraviene pues derechos Pero fundamentales de la no autoincriminación. La aplicación a la inversa es ese principio. Volviendo al búnker, primero te investigo, luego te capturo, comienzo a seguirlo, vigilarlo, quiénes son, su situación jurídica, todo, y después me interesa las cabezas. La inteligencia operativa le interesa la captura de los cabecillas. Te he escuchado comentar de que a raíz del año 2016, 2019, en este lapso, comienzan a llegar estas migraciones de ciudadanos extranjeros y con esto pues justamente se comienza a gestar una nueva forma de criminalidad que ha ido creciendo, ¿no? Que es como un niño que comenzó, que su ideal es llegar a ser un adulto fuerte. ¿Cómo son estas etapas, Benedicto, del crecimiento del crimen organizado? Mira, la llegada del Tren de Aragua fue en el 2016 más o menos, porque el primero que lo capturan como cabecilla era un tal Catiri. Catiri era el seudónimo de un tal Miguel Agustín Romero Catiri, que se fotografiaba, filmaba con las cabezas de sus enemigos. Ese era el Catiri. Bueno, después viene Mamera, viene ¿cómo se llama? Mamut. Claro, que todos estos van bajo este principio del miedo, ¿no? Yo no quiero que me respeten, yo quiero que me teman. Ellos tienen etapas de crecimiento. Por ejemplo, para hacer base económica traen chicas, con engaño la traen acá y la prostituyen. Es una buena fuente económica. La aparición de estas mujeres es señal de que ya el Tren de Aragua ya está en el terreno. Ya. Después de eso viene la extorsión, que está interrelacionada también. Después viene el sicariato, viene el lavado de activos y la cúspide de todo ya viene a ser el narcotráfico. Esto quiere decir pues que estos delincuentes, cuando llegan, su sueño es ser narcotraficantes. Que es su aspiración, pues es la mayor escala que pueden conseguir, ¿no? ¿Y qué debe hacer el Estado? ¿Dónde los debe cortar? ¿Cuál sería el lado, cómo combatir este crimen organizado? En Tarapoto, hablando con un oficial, tuvieron ese problema de la presencia de las prostitutas. Aparecieron como 25 chicas, ¿no? En Tarapoto, en las vías centrales, que era señal de ya que el Tren de Aragua estaba ahí. Comenzaron a vigilarlas, seguirlas, las detuvieron, detectaron quiénes eran, su situación jurídica, muchas de esas las sacaban y agarraron a los cafichos. Neutralizaron completamente la presencia del Tren de Aragua y de la prostitución en Tarapoto, ¿eh? ¿Te das cuenta? En su primera fase. En la primera fase es donde se ataca, porque después comienza ya a crecer, es como en Arequipa, por ejemplo. Arequipa aparece el Tren de Aragua en el 2021 más o menos. ¿Quiénes aparecen ahí? Los gallegos, que son una facción del Tren de Aragua, y los orientales, que es otra facción, compiten, o sea, son rivales en el tema de la tratante de blancas con fines de explotación sexual. Narcotráfico, lavado de activos, extorsión, sicariato, entre ellos comienzan a matarse.
aparecieron cadáveres en la calle, entonces ya es indicativo de que el Tren de Aragua también ya llegaron a esa zona. Ya llegaron, es más, ya están compitiendo por una hegemonía, ¿no? Compiten el control territorial y de la actividad criminal también. Por eso que yo considero que más fácil debe ser investigar este tipo de delitos que el terrorismo. ¿Por qué? Porque la lealtad no existe en ellos, pues, ¿no? Pero más bien en la delincuencia, justamente una de las cosas que supuestamente ellos cultivan a razón de la fuerza y a razón de la muerte, el miedo, ¿no? Es la lealtad, ¿no? O sea, si tú no eres leal, lo que ellos, por eso les decía, que normalmente he escuchado que dicen, yo prefiero que me teman y que no me respeten, o sea, no me interesa que me respeten, yo quiero que me teman. Y justamente pues estos símbolos de algunos líderes, de estos con las cabezas, es transmitir eso, ¿no? Que nadie los traicione, que nadie hable en contra de ellos. Sí, pero hay bandas que están encontradas entre ellos. Por ejemplo, el antitren de Aragua con el tren de Aragua no se pueden ver, entre ellos se matan. Coméntenos un poco del antitren de Aragua, que de repente es algo que nunca casi hemos escuchado. Siempre hemos escuchado del tren de Aragua, pero no del antitren. El antitren de Aragua se desprende del tren de Aragua, genera su propia banda, ¿no? Y compite en territorio. Acá, por ejemplo, en la Plaza Rizo, compite en la plaza le llaman a la prostitución, entre el antitren de Aragua con el tren de Aragua, que son bandas criminales rivales. Por eso te digo, es más fácil conseguir un informante y confidente, porque para limpiar el terreno, tú vas y lo buscas, le dices, mira, al oponente. Claro, al oponente. Claro, el amigo de mi enemigo es mi amigo. Exactamente. O sea, es más fácil conseguir informante y confidente, lo que no sucedía con el terrorismo. El terrorismo eran delincuentes ideologizados. La prueba, la lealtad estaba probada en los hechos, tenían años. Pues uno va a ir a un más morote y decirle, ¿dónde está tu presidente? Te vamos a dar tanto. Morote tenía como 17 años en el partido. Pues. Era más difícil. Y otros puntos débiles que tienen estas bandas también, que son muy exhibicionistas. No sé si te habrás observado tú que se filman, fotografían. Así es, pues, ¿no? O sea que es fácil identificarlos y seguirlos. Yo me acuerdo algo atroz que todos recordamos, debemos recordar, fue lo que apareció pues en este terminal de Fiori, un hotel, y se filmaba cómo iban cortando a un sujeto, ¿no? Por pedazos. Claro, y son exhibicionistas y son festivos. Le gustan las fiestas, las reuniones, así que es normal cuando encuentres tú en un búnker, una discoteca, ahí están sicarios extorsionadores, pero tienes que probarle que ellos son sicarios extorsionadores. Y ahí donde entra la inteligencia operativa, ¿ves? Que no le entienden realmente cómo es. Por ejemplo, hay grupos en la policía que dicen que aplican la inteligencia operativa. No, o sea, ellos solamente hacen cuestiones básicas nada más, allanan, golpean, utilizan la fuerza. La inteligencia... Claro, pero el seguimiento, antes lo que se hacía era la búsqueda, ¿no? Básicamente habían equipos de búsqueda en la inteligencia que se establecían en determinados lugares para rastrear todo, como veíamos en las películas, hasta la comida, el medicamento, todo lo que... Por ejemplo, mira, tú escuchas, un comerciante dice, me llaman para extorsionarme, ¿no? Acá están las llamadas, el teléfono, el número. Ellos hacen la investigación y la policía no viene. Esa amenaza, esa extorsión, si hubiese un grupo de inteligencia ya estuviese montando un operativo. ¿Dónde? En la cuadra. Esperando que lleguen nada más con la moto para seguirlos. O sea, es un operativo de inteligencia en el mismo lugar. No se hace, ni siquiera van a ver qué ha pasado. O sea, la víctima lleva la información, los teléfonos, todo. Lo cual quiere decir que no se aplica la inteligencia. Lo otro es la contrainteligencia. Claro, porque mucho de
las personas a veces cuando caen estos grupos, adentro hay lastimosamente miembros de las fuerzas policiales, fuerzas armadas. La contrainteligencia va de la mano con la inteligencia, van de la mano, son primos hermanos. Yo avanzo tanto en inteligencia como contrainteligencia porque se ha probado que estas bandas compran información en la policía, han penetrado la policía, la han infiltrado. Entonces yo tengo que detectar antes que se haga el escándalo quiénes son esos policías que ya pasaron el umbral. Y eso se hace con contrainteligencia. Entonces el gobierno debe desarrollar, por ejemplo, unos 5 grupos de inteligencia de 100 hombres entrenados y formados en inteligencia operativa. ¿Dónde? En la zona de alto riesgo, que se considera San Juan de Lurigancho, Comas, San Martín y El Salvador. O sea, grupos de inteligencia y de contrainteligencia. 50-50. Armarlos y entrenarlos y capacitarlos. Pero hay una voluntad del Estado peruano, de los gobernantes actuales, de generar esto, de combatir realmente esta delincuencia, o de repente, como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores, a ellos les conviene que esta situación se mantenga. Voluntad debe haber, porque en la época del terrorismo también los presidentes tenían voluntad de acabar con el terrorismo, pero no encontraban la estrategia adecuada. Pero el problema es estrategia, y liderazgo es el líder que establece la estrategia. Entonces, lo que falla es la estrategia. ¿Qué hago yo metiendo a lo más graneado de la Fuerza Armada y la policía en un cuarto de guerra? ¿Para qué los meto en un cuarto de guerra? ¿Para hacer un té de tíos? ¿Para qué? Si el problema está en las calles. Más bien todo ese dinero que invierten en reuniones, invertirlo en inteligencia y contrainteligencia, que eso es lo que va a dar la solución. Por ejemplo, la captura de las cabecillas, de los cabecillas. Este Moreno Hernández, el monstruo, que controla las extorsiones en San Juan de Lurigancho y ha creado y generado facciones o tentáculos, por ejemplo, como una gran corporación, hasta membresía, y, o sea, las bandas pagan una membresía por utilizar el nombre de los... Han hecho una franquicia. Franquicia del crimen. Ese ya debería estar detenido ya. O sea, para que uses mi nombre tienes que pagarme. Tú del grupo, ¿no?, de criminal de una zona quieres usar mi nombre porque pesa más, la gente le tiene miedo, tienes que pagarme. Ese debería estar detenido ya. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Cómo hacíamos nosotros con los cabezas? Desayunábamos, almorzábamos y dormíamos pensando en ellos, en la forma de pensar, sentir y actuar. El verdadero conocimiento del enemigo se da en esos 3 campos: cómo piensa, cómo siente y cómo actúa. ¿Cómo piensa, cómo siente cómo y cómo actúa? La persona que pretendo capturar. Así es. El modus operandi. ¿Qué sentimientos tiene cuando le capturan a su novia, a su madre, todo eso? ¿No? ¿Cómo piensa también? Por ejemplo, él amenaza, sale escondido y amenaza a la policía. Yo estoy en el Perú, no me vamos a mover porque el Perú es grande. Dice que una amenaza de esa naturaleza es una vergüenza, pues, una vergüenza para la policía. Yo recuerdo que en el sistema de inteligencia que se veía antes, se capturaba un mando medio, se le metía un poco de presión y luego le decía, nos hemos equivocado, y lo soltabas para ver a dónde va. Claro, es lo que yo te digo con los búnkeres, ¿no? Yo intervengo los búnkeres. ¿Por qué me interesa intervenir los búnkeres? Para conocer cómo se llaman, quiénes son, su situación jurídica. Nada más, después ya le pongo vigilancia y seguimiento. Pero para seguir y vigilar se requiere toda una tecnología. ¿El Perú tiene esperanza de liberarse de este crimen organizado? Yo creo que sí, pero depende
mucho de la estrategia, que no encuentran la estrategia adecuada. Pero sí ha habido gente con tanta experiencia que ya ha recorrido un camino aquí y también en otros países. Tenemos que aprender de las lecciones que nos da la lucha contra el terrorismo. ¿Cuál es la principal lección que sacamos nosotros? Captura las cabezas a los jefes y cabecillas y el cuerpo se tambalea. Así hicimos con los dirigentes de Sendero. Cayó 1, 2, 3, 4, 5, 6. El séptimo, pum, cayó Guzmán. Y cada vez se debilitaba más Sendero porque se agarraba a las cabezas. Si yo quiero hacer lo mismo, tengo que agarrar a las cabezas. Pues. Entonces, primero tendría que identificar en el Perú cuántas bandas organizadas tenemos. Primero tendría que identificar a quién voy a seguir, porque si no identifico, voy a ir a cazar fantasmas. Entonces, primero tendríamos que identificar cuántos son. Exactamente. ¿Cuántos son y quiénes son los cabecillas? A lo mejor en el norte, por ejemplo, hay 4 bandas de ecuatorianos que penetran como en su casa en el norte peruano. Ya tenemos las bandas ecuatorianas que hacen presencia, los tiguerones, los lobos, los choneros y Mafia 18. Son 4 bandas, por ejemplo. Y son megabandas criminales, ¿no? Que se dedican al narcotráfico incluso en el norte y también el tráfico ilícito de droga en Paita y Piura. ¿Sabemos quiénes son los cabecillas? ¿Se tiene alguna información sobre ellos? Están acá. Uno de los cabecillas de los choneros es un tal Villamiel Fito, que lo conocen como Fito, que se jugó hace poco de la cárcel. Y se debe estar entrando y saliendo del Perú por la frontera norte. Les comento a todos, a mí me gusta viajar y ahora en la frontera no hay garita. Tú vas a la frontera de Ecuador, pasas, vas y vienes y nadie te pide identificación. No, la gente, cualquier persona que haya cometido delito no puede cruzar por la frontera y nadie le pide ninguna documentación, Benedicto, nadie. Son muy permeables, eso lo saben los... Ya no hay garitas, yo me acuerdo que antes íbamos, hacían nuestra cola, registraban nuestro nombre, nos sellaban, no revisaban si teníamos... Ahora no hay nada de eso, la gente circula libremente entre los dos países. Y la otra frontera también de Brasil, por ejemplo. Yo me acuerdo también, me gusta viajar, he ido a Leticia, ¿no? A Leticia, el puerto Santa Rosa, ¿no? Y tenemos ahí las 3 fronteras. Lo mismo, tú llegas a Santa Rosa, que es Perú, llegas en ferry, ¿ya? Y nadie te registra nada. Y tú cruzas con un botecito que te cobran 10 soles a Brasil o a Colombia y allá llegas y nadie te pide nada y caminas libremente y entre la frontera de Colombia y Brasil caminas, pasas con la moto, pasas con el carro, lo que tú quieras y nadie te pide ningún registro. Las fronteras nuestras son muy permeables, incluso entran y salen cuando quieren. Estos venezolanos que los botan de cada día siguiente están de vuelta nuevamente. Claro, o sea, ni siquiera tienen que cruzar por un lugar inhóspito. Hay lugares que son fronteras abiertas y puedes pasar tranquilamente sin que te registren. En los estados de emergencia se debe precisar bien el rol que deben tener las Fuerzas Armadas. Y uno de esos es reforzar la seguridad en la frontera, por ejemplo. Que se vayan a la frontera los militares, pues ahí a apoyar la seguridad de la frontera. Y Benedicto, ¿qué crees tú que ha llevado como política de Estado, porque no tiene otra forma de llamarse, de que en las fronteras ya no haya ningún control? Esa es una debilidad que aprovechan estas bandas, un terreno fértil que es el descontrol que existe y la falta de control en la frontera peruana, tanto en Ecuador y Bolivia. Y ahora con este tema que se viene también otra amenaza emergente con los bolivianos, por ejemplo. La migración boliviana, porque esto del conflicto energético va a traer como cola que todos van a querer pasarse a la frontera peruana, los bolivianos, y ahí van a aprovechar también las bandas en meterse. Me imagino que deben estar pensando cómo neutralizar esa amenaza emergente a la seguridad
ciudadana y seguridad nacional. Benedicto, en la parte legal, ¿tú crees que el marco legal que ya tenemos es suficiente o debería ser modificado, reforzado? ¿Alguna institución de repente, o todo está bien con el marco legal que tenemos? Mira, está demostrado que las penas duras no disminuyen el delito. Por ejemplo, sicariato tiene como tipo base 25 años y como agravado cadena perpetua. Sicariato. El hecho de que dos sujetos estén en una moto y matan a una persona, cadena perpetua. Utilizar a un menor para eliminar a otra persona, cadena perpetua. ¿Y tú qué cosa crees que con cadena perpetua se ha disminuido? No, igual la extorsión también, artículo 200, tiene cadena perpetua también cuando utilizan un menor o el secuestro extorsivo de un menor de edad y un adulto mayor con muerte o lesiones, cadena perpetua. Está demostrado que las leyes no disminuyen la delincuencia, debe haber otro mecanismo y yo apuesto por la inteligencia y la contrainteligencia. En relación justamente en esta dirección, porque eso sería ya es una política del Estado, la inteligencia y contrainteligencia le atañe al Estado, ¿qué cambios considera usted que debería realizar pues, nuestro sistema peruano, ¿no? Las fuerzas del orden, policía, ¿no? Fuerzas armadas, en relación justamente a estas políticas de inteligencia y contrainteligencia? Potenciar la inteligencia y la contrainteligencia, darle mayores recursos tecnológicos y dinero y crear grupos de inteligencia a semejanza del GEIN en la zona de alto conflicto, por ejemplo, San Juan del Lurigancho, Comas. Tener ahí unos 100 hombres de inteligencia formados para combatir estas bandas. Y también hay otro aspecto que hay que tomar en cuenta, las cárceles. Las cárceles son centros de planificación, de extorsión y sicariato. Que no te engañen. O sea, si de ahí se hacen las llamadas, ¿no? Todas las llamadas, de ahí se dirige, de ahí se maneja todo, ¿no? Tú quieres saber lo que pasa en la calle, anda a la cárcel y te van a decir quién está dando la nota, como quien dice. Todo lo que es nuestro país. Ahora ¿no? Debería haber un par de cárceles para 10.000 internos y esa cárcel de Lurigancho y Catrocastro cerrarla porque ya están enclavadas en la población, muy cerca de la población. Lo que es sorprendente es que hace pocos días hemos visto una intervención policial dentro del penal, no para capturar o no para realizar investigaciones respecto a los internos, sino para capturar miembros del INPE. Así es. Yo siempre he dicho, si no venden el aire en el INPE, en las cárceles, porque todavía no han descubierto la fórmula. Todo venden ahí. Todo tiene su precio ahí. La corrupción campea. Y la única forma de atacando es nuevas cárceles. ¿Cuál es la visión que usted podría dar integral para combatir el crimen organizado? Yo integralmente daría mucho atención a la inteligencia operativa. Como vuelvo a repetirte, crear unos 10 grupos de inteligencia y agarrar a las cabezas. Ahora las cabezas. El monstruo, por ejemplo, en un mes debe estar detenido ya. Además de eso hay otros más. Johnson Cruz Torres, Johnson Pupo, que le llaman. El Pupo. Pupo es ombligo, ¿no? Los pulpos de Trujillo. Así como él, deben haber unos 20 cabecillas que deben ser capturados y presentarlos con sus lugartenientes. El segundo, que siempre lo acompaña, ya el golpe es fuerte, pues no. Imagínate tú, el cabeza con su segundo. El cabeza con su segundo.
presentarlos después de las operaciones, no antes, porque hay mucho figuretismo. No sé si has observado tú, los policías se regalan, evidencian las cubiertas y los disfraces. El grupo Terna, por ejemplo, sale con sus disfraces y los delincuentes deben estar tomando nota, porque también tienen su servicio de inteligencia. O sea, deben cambiar la actitud del hombre de inteligencia. Porque va a llegar un momento en que se va a amenazar a los jueces, fiscales y policías. Justo yo hace pocos días, un periodista publicaba en su estado de WhatsApp una foto de un juez que luego de 48 horas de sentenciar a Morote lo mataron. Ruiz creo que se pidió así. O sea, básicamente el juez sentencia a Morote y no pasaron muchos días y lo mataron. O sea, básicamente el terror, como usted dice, en los jueces, ¿no? Van a comenzar a amenazar jueces y fiscales. Por ejemplo, en Arica, Chile, han detenido como 20 y tantos integrantes, los gallegos. Los gallegos también tienen presencia en Perú y también en Chile. Y han amenazado a los fiscales y a los jueces. Están pensando ellos en jueces y fiscales sin rostro. ¿Sabes qué? Eso se me vino a la cabeza. Además, vamos a tener que llegar a una etapa así. Benedicto, el tiempo es un poquito tirano. ¿Qué mensaje final le darías, pues, a nuestras autoridades en relación, pues, a la seguridad nacional, ¿no? Que hay que ser muy realista, ¿no? Y aprovechar y explotar a la gente que sabe, que conoce, que tiene experiencia en este campo, ¿no? De las lecciones que se ha sacado en la lucha contra el terrorismo que tienen aplicación práctica. ¿Cuál es? Capturar las cabezas, ¿no? Primero investigar, luego detener, vencer sin luchar, que son principios de la inteligencia operativa, y generar todo un organismo de contrainteligencia. Y no perder el tiempo en cuartos de guerra que solamente son té de tíos. Muchas gracias, Benedicto, muchas gracias. Ya saben todos, no se olviden de los lunes y jueves a las 5 p.m. estamos transmitiendo nuestro programa. Ingresa a nuestra página y suscríbete.